Buenos días. Mis compañeros y yo les hablaremos sobre el taponamiento cardíaco. Se va a definir al taponamiento cardíaco como una acumulación de líquido en el saco pericárdico, creando un aumento de la presión del espacio pericárdico que deteriora su capacidad del corazón para actuar como una bomba, existiendo una caída del gasto cardíaco y de la presión sistémica amenazando la vida. No siempre hay taponamiento cuando se acumula líquido lentamente, porque permite a los mecanismos compensatorios fisiológicos limitar el aumento de la presión pericárdica y por lo tanto no hay falla de la bomba cardíaca, por lo que se debe distinguir entre un derrame pericárdico de un taponamiento cardíaco, en donde el derramamiento cursa con compromiso hemodinámico. Por el contrario, el taponamiento pericárdico debe acompañarse de pruebas de choque obstructivo. Para hablar de la fisiopatología del taponamiento cardíaco, necesitamos hablar sobre la fisiología del saco pericárdico primero. El saco pericárdico está compuesto por dos capas de tejido fibroso que protegen al corazón. Una es la capa interna o visceral y la otra es la capa externa o parietal. Ambas están separadas por un líquido lubricante de un volumen aproximadamente de 15 a 50 mililitros que es producido por células viscerales mesoepiteliales. Este líquido es drenado del pericardio por el sistema linfático, en el mediastino y el lado derecho del corazón. Las funciones del saco pericárdico y del fluido son amortiguar el corazón del impacto externo, reducir la resistencia durante el movimiento del corazón y proporcionar una barrera contra la fricción. La relación presión-volumen es variada, dependiendo de factores que influyen sobre la capacidad de compensar los cambios de volumen pericárdico. Así, si el líquido se acumula gradualmente durante la primera fase, un aumento en el volumen del líquido pericárdico causa un pequeño aumento en la presión pericárdica. Esto es porque las membranas pericárdicas normales se estiran para dar cabida a un mayor volumen de líquido durante la segunda fase si el volumen de reserva y la presión pericárdica aumentan más rápido. Por lo cual, lo más importante es la duración del tiempo en la que se acumula el líquido, como lo es en un trauma torácico con una hemorragia, ya que hay poco tiempo para que se acomoden las membranas pericárdicas y a pesar de una poca cantidad de líquido, como pueden ser 150 mililitros, se puede originar un taponamiento, mientras que en situaciones crónicas el volumen puede llegar hasta 2000 mililitros sin causar taponamiento significativo, siempre que puedan ser estiradas las membranas pericárdicas. También es importante la naturaleza del líquido. A diferencia del trasudado, la sangre se coagula dentro del espacio pericárdico, haciendo más fácil el cambio de presión. Las efusiones crónicas también pueden convertirse en fibrosas y más viscosas cuando hay un mayor aumento de la presión. Con respecto a las etapas, estas pueden ser tempranas o tardías, con diferencia en el grado de compromiso hemodinámico. La etapa temprana se llena de líquido el volumen de reserva pericárdico y la presión pericárdica comienza a elevarse. Mientras esto sucede, el gradiente de presión de llenado de la cámara cardíaca se reduce y hay una reducción masiva del retorno venoso. La aurícula y el ventrículo derecho, al comprimirse, disminuyen el llenado diastólico, y al haber menos sangre venosa en la aurícula derecha, se eleva la presión venosa central con una carga baja del ventrículo derecho, dando disminución de la contractibilidad y un bajo movimiento de volumen. Mientras que en la etapa tardía, debido a la presión pericárdica aumentada, se supera la presión de la aurícula izquierda y se eleva la presión de llenado ventricular izquierdo. Por lo tanto, se produce una disminución del gasto cardíaco con una mayor retención de líquidos y menor retorno venoso que conducen a choque obstructivo y eventualmente al paro cardíaco. Existen mecanismos fisiológicos de compensación, siendo el más importante el aumento del tono simpático. La taquicardia y la vasoconstricción aumentan la resistencia vascular sistémica, y en un intento de mantener la presión arterial media, el sistema renina-angiotensina se activa produciendo más retención de líquidos. La presión venosa central elevada mejora el relleno contra la presión diastólica intrapericárdica, pero esto tiene un efecto limitado. Tampoco hay cambios en el péptido natriúrtico auricular, por lo tanto el corazón no se estira. Las causas del taponamiento cardíaco generalmente corresponden a inicios agudos y crónicos respectivamente. Entre las causas más frecuentes encontramos infecciosas como virales, bacterianas y fúngicas, metabólicas como uremia y mixedema, autoinmunes como lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, fiebre reumática.
neoplásicas que pueden ser primarias y metastásicas, sobrecarga de volumen, así como radioterapia, reacciones adversas a medicamentos, disección aórtica, posinfarto agudo de miocardio y traumatismo. El taponamiento cardíaco puede presentarse en una variedad de formas, desde la insidiosa e inespecífica a la aguda y evidente. La clave para el reconocimiento del taponamiento cardíaco es mantener un alto grado de sospecha en pacientes que se presentan con signos tempranos y así promover los estudios apropiados. Las características clínicas del taponamiento cardíaco varían con la duración del inicio y la causa subyacente. Los signos más comunes son disnea, taquicardia e hipotensión. Sin embargo, existen signos clínicos que son particulares en el diagnóstico del taponamiento cardíaco. Claude Beck, cirujano cardíaco estadounidense pionero, famoso por innovar varias técnicas de cirugía cardíaca y realizar la primera desfibrilación, documentó las 3 muestras clásicas del taponamiento cardíaco agudo en 1935, a la cual denominó tríada de Beck. Esta tríada consiste en hipotensión, presión venosa yugular elevada y ruidos cardíacos ahogados. Aunque patognomónicos, estos signos están solo colectivamente presentes en un pequeño número de pacientes que presentan un taponamiento cardíaco. Por otra parte, la tríada es más relevante en pacientes quirúrgicos que desarrollan un aumento rápido del taponamiento, antes que en aquellos que desarrollan taponamientos de comienzo lento, en cuyas causas médicas no se encuentran en absoluto indicios de la tríada de Beck. El pulso paradójico es un signo común de encontrar en el taponamiento cardíaco, el cual consiste en una exagerada caída en la presión arterial sistémica durante la fase inspiratoria de la ventilación espontánea. Este fenómeno ocurre debido a la presión negativa intrapleural, el aumento de las presiones venosas para volver al lado derecho del corazón, dando como resultado un abultamiento del tabique interventricular hacia las cámaras del corazón izquierdo. Además, el pericardio inelástico en el taponamiento limita el movimiento ventricular y causa un aumento más dramático de la presión intracavitaria, que hace abombar el ventrículo derecho hacia la izquierda, a lo que se le denomina interdependencia ventricular. Por lo tanto, el pulso paradójico de mayor a 10 milímetros de mercurio entre la presión arterial sistólica inspiratoria y la expiratoria en un paciente con ventilación espontánea tiene una alta sensibilidad para la detección del taponamiento cardíaco. La reversión del pulso paradójico se observa en cierto grado en todos los pacientes sedados y ventilados mecánicamente con variación cíclica en la presión de pulso, y es utilizada como indicador de la capacidad de respuesta al líquido del paciente. Además del taponamiento cardíaco, existen otras causas de pulso paradójico como el asma grave, pericarditis constrictiva, obstrucción de la vena cava superior y arteria pulmonar, así como en el caso de neumotórax pulmonar. Los estudios del taponamiento cardíaco son en gran medida no invasivas y pueden realizarse en la cabecera del paciente. Sin embargo, las características del taponamiento que se pueden observar en las radiografías de tórax y los electrocardiogramas son relativamente inespecíficos y no distinguen entre el taponamiento y derrame pericárdico. La radiografía de tórax puede revelar una silueta cardíaca agrandada de forma globular del corazón que refleja la expansión del saco pericárdico con entorno líquido, aspecto que es más común en causas crónicas de taponamiento, en el que el líquido se acumula gradualmente. El taponamiento agudo puede ocurrir sin ningún cambio en el tamaño cardíaco en la radiografía de tórax. La ecocardiografía es la investigación más importante para el taponamiento cardíaco. Un derrame pericárdico continuo produce un patrón clásico reconocido como un corazón balanceante. El líquido pericárdico se puede visualizar desde varios puntos, incluyendo paraesternal, eje largo, paraesternal, eje corto, apical 4 cámaras y subcostal. La Sociedad Europea de Cardiología recomienda la búsqueda de las siguientes características para ayudar en el diagnóstico de taponamiento. 1. El colapso diastólico de la pared libre del ventrículo derecho anterior, de la aurícula derecha, de la aurícula izquierda. 2. El incremento del espesor de la pared diastólica ventricular izquierda fue descrito como pseudohipertrofia. 3. La dilatación de la vena cava inferior sin variación respiratoria en tamaño, sugiriendo aumento presión de la aurícula derecha. Ahora hablaremos del diagnóstico diferencial. El taponamiento cardíaco debe distinguirse de otras causas de bajo gasto cardíaco, como pueden ser el shock cardiogénico, en las que la disfunción miocárdica, que es incapaz de producir un gasto cardíaco adecuado, es causada por un infarto del miocardio masivo. Otra causa puede ser la pericarditis constructiva, causada por un pericardio espesado.
puede alterar la función diastólica ventricular imitando un taponamiento. Bueno, esto tal vez sea un poco difícil de distinguir, pero los efectos patológicos subyacentes de cada uno nos podría ayudar a distinguir cada uno. Por ejemplo, en el taponamiento se incrementa la presión cardíaca durante todo el ciclo cardíaco. En cambio, el miocardio no está comprimido en pericarditis constructiva, hasta que el corazón se expande para llenar el pericardio durante el último periodo de la diástole. En estos casos, la ecografía cualificada puede ayudar a distinguir las diferentes presentaciones. Y por último, otros diagnósticos diferenciales incluyen grandes émbolos pulmonares y neumotórax a tensión. Para finalizar, hablaremos del manejo del derrame pericárdico. Este puede dividirse en dos grupos: los pacientes con taponamiento hemodinámico estables y aquellos con taponamiento que no son estables. Bueno, en los pacientes inestables requieren una intervención urgente, puesto que la presión causada por el líquido dentro del saco pericárdico es el problema subyacente. El tratamiento definitivo es el drenaje del líquido pericárdico y así aliviando el compromiso del miocardio. Uno de los objetivos hemodinámicos previos al drenaje es que el paciente tenga una buena ventilación y perfusión, por lo que debe administrarse oxígeno al paciente. La intubación y la ventilación mecánica deben evitarse a menos que sea estrictamente necesario, ya que esto tiende a exacerbar la insuficiencia cardíaca en el taponamiento. También es necesaria la administración de líquidos, ya que los efectos de la hipovolemia son particularmente pronunciados en el taponamiento. Es un desafío único la reposición de líquidos, especialmente en el ajuste de la hipotensión, y también se debe tomar en cuenta que con la administración de líquidos excesiva se corre un riesgo de empeoramiento de la interdependencia ventricular en el paciente y la disminución de su gasto cardíaco. Otro de los objetivos hemodinámicos en el taponamiento deben ser aumentar el volumen cardíaco por el aumento del cronotropismo para disminuir la poscarga y disminuir las presiones de la aurícula derecha. La isoprenalina, la dopamina y la dobutamina son fármacos de primera opción inotrópica y se ha demostrado que son útiles para aumentar el volumen cardíaco en el taponamiento. Todos estos aumentan los requisitos metabólicos del miocardio y disminuyen su tiempo de perfusión, por lo que disminuyen el riesgo de isquemia miocárdica. El tratamiento definitivo del taponamiento se logra a través del drenaje del saco pericárdico. Las técnicas de drenaje pueden clasificarse como pericardiocentesis y quirúrgicas. Bueno, para empezar, la pericardiocentesis consiste en la colocación de un catéter percutáneo del saco pericárdico para drenar externamente la efusión. Y el drenaje quirúrgico. El equipo de toracotomía de emergencia siempre debe estar disponible en la unidad de cuidados intensivos o la sala de urgencias, por si el paciente está demasiado inestable para su traslado a la sala de operaciones. Se hace una pequeña incisión subsifoidea que puede aliviar la presión pericárdica antes de la visualización directa y la incisión del pericardio parietal. Entonces puede tener lugar el drenaje del líquido y el control de la hemorragia en el pericárdico. Gracias.